Que Dios derrame lluvia de bendiciones en esta hermosa noche sobre tu vida, sobre tu familia y tu hogar. Me da gusto saludarles por este medio. Que Dios siga fortaleciendo su fe, su amor hacia Él y nos dé sabiduría en estos tiempos difíciles. En Tercera de Juan, el capítulo 1 del 13 al 15 dice: Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con pluma y papel, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. En el área de servicio nos invita a que juntos nos unamos en alabanza y adoración. Dios no busca tu voz, sino busca tu corazón. Alaba a Dios en todo momento. Que tu alma y tu corazón siempre busquen su luz. En Salmos 100, 1 y 2 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Que en esas circunstancias alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Les extrañamos y les mandamos un fuerte abrazo. Yo con tu familia te invito a que en casa oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias. Primeramente que nada por darnos un día más de vida, Señor. Por un mes más, Señor, que tú nos has guardado, que nos has cuidado, Señor. Que esta alabanza sea para exaltarte, glorificarte, alabar tu nombre, Señor. Bendice a todas las familias, Señor, del Centro Familiar Emanuel, a nuestros pastores, a nuestros niños, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, Señor. Guárdale, Señor. Y que si algún hermano no tiene trabajo, Señor, que tú seas el que proveas. Gracias, Señor, por los trabajos de todos los hermanos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, porque a pesar de las circunstancias, hasta el día de hoy, tú no nos has desamparado, Señor. Todo eso te lo pido por Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga en este día, hermanos. Me da gusto volver a saludarlos a través de este medio y vamos a meditar en la palabra de Dios. En esta hora vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Señor, te pedimos, Señor, en este momento que tú añadas una bendición especial a nuestra vida, que sea una palabra que traiga a nuestra vida lo que tú deseas hacer, los cambios que tú deseas, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje de una manera poderosa, Señor, en esto que tú hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el número 40 tiene un gran simbolismo en las Sagradas Escrituras? El número 40, hermanos, se repite mucho. Se repite unas 100 veces en las Sagradas Escrituras. Se dice que 40 días llovió en el diluvio. Dice 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. También dice que Moisés estuvo 2 veces en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches antes de escribir los 10 mandamientos. Jonás empezó a recorrer la ciudad de Nínive diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Jesús ayunó por 40 días y 40 noches y durante fue tentado por el diablo en el desierto después de ser bautizado. Jesús se aparece a sus discípulos después de su muerte y se queda con ellos durante 40 días antes de ascender al cielo. Entonces vemos que el número 40 marca 2 cosas, un antes y un después, una preparación especial para algo que va a pasar. El 40 es símbolo, en general significa cambio. Por ejemplo, Jesús en el desierto se preparaba para un cambio de su vida privada a la vida pública. Los 40 años de Israel en el desierto es un pueblo que se preparó para entrar a la tierra prometida. Así se entiende que el número 40 significa cambio o una preparación para algo, una época de preparación para el arrepentimiento. Es un tiempo de cambio para volver hacia Dios con una conversión de mente y también de corazón. Y hoy un virus nos ha puesto en cuarentena, por eso concluimos que Dios nos pone ante cosas importantes, que vamos a esperar grandes cambios y que este tiempo es un tiempo de arrepentimiento y de preparación para cambios muy importantes que vienen. Cambios a nivel de la educación, veremos cambios a nivel económico, cambios a nivel de gobierno, cambios a nivel de religioso y veremos muchas cosas que van a suceder con mucha rapidez. Y la voz de Cristo ya viene, que se oye muy constante. Hemos escuchado mucho que el Señor ya viene y que ya lo dije con anterioridad, que si nosotros escuchamos la voz del Señor ya viene, pero no hacemos los preparativos que debemos hacer en nuestra vida, bueno, pues es algo inaceptable, es una locura. El sentido bíblico más antiguo, hermanos, del número 40 es probablemente un tiempo en que Dios visita al mundo en vistas a una conversión, que es el sentido principal del número 40. Es el tiempo en que Dios pone a prueba a su pueblo cuando le dice en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En este tiempo de cuarentena, hermanos, ¿qué hemos estado haciendo durante esta preparación? ¿Qué estoy haciendo yo al respecto? Jesús, hermanos, contó una parábola concerniente a esa preparación muy adecuada para nuestro tiempo, la parábola de las 10 vírgenes. Y quisiera hacer otras preguntas bien importantes que quisiera que meditáramos en ellas. Si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado para irte con Él? O si hoy murieras, ¿tienes la seguridad de ir al cielo? Parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola de las 10 vírgenes, hermanos, dice el verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Jesús inicia comparando el reino de los cielos a 10 vírgenes y nos dice sus características. Dice el verso 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En este versículo, como podrán notar, no todas las vírgenes son iguales. Se dividen en 2 grupos, las prudentes y las insensatas. La prudencia se define como la virtud de actuar en forma justa, adecuada y con moderación. Mas las prudentes, dice el verso 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Si tú has salido de viaje y al empezar a hacer tu maleta, ¿verdad? Tú dices: me llevo esto por si lo ocupo, y me llevo esta otro por si me hace falta, si eres previsor, si eres previsora. Y cuando ya estás allá, ¿verdad? Alguien dice: no tiene ningún hilo por allá. Ah, sí, yo tengo. Y no tiene unas tijeras. Ah, sí, yo tengo. Y acá y allá, y tú tienes todo. Y bueno, pues allá te dejan sin pasta, te dejan sin champús, te dejan sin nada, ¿verdad? Te pierden las cosas. Bueno, así eran estas vírgenes, ¿verdad? Llevaban sus lámparas, llevaban aceite en ellas, pero dijeron: hay que llevar más aceite, ¿verdad? Por si hace falta. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. La prudencia dispone la razón de discernir el verdadero bien del mal, lo que es correcto y lo que no lo es. En cambio, la persona insensata no muestra buen juicio o madurez en sus actos. ¿Cuál fue la actitud de las vírgenes prudentes? Mateo 25, verso 4 dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las 5 vírgenes prudentes implica que ellas estaban conscientes de su rol de ser cristianas, discerniendo el bien del mal y preparándose para cualquier eventualidad. Estas representan al cristiano que no se descuida en la oración, que no descuida el ayuno y en meditar en la palabra de Dios y que la pone en práctica. Es el cristiano que no contrista al Espíritu Santo y que siempre está crucificando al viejo hombre. Deja que el Espíritu Santo lo guíe y no toma ninguna decisión sin contar primero con la aprobación del Espíritu. No permite que las actitudes del viejo hombre tomen dominio nuevamente, sino que somete la carne al Espíritu. Se preocupa de seguir siendo luz en medio de las tinieblas y de ser sal en la tierra, la que preserva para que no se corrompa lo bueno. Estos son los cristianos que, viendo las señales de que estamos viviendo, se preocupan cada día más que sus lámparas tengan aceite. Están muy pendientes a los acontecimientos mundiales, escudriñan las escrituras para saber el momento que viven y aprenden a reconocer el tiempo que viven proféticamente. Cuando llegue el esposo, ellos escucharán su llamado: aquí viene el esposo, salid a recibirle, y entran en las bodas del Cordero para estar siempre con el Señor.
El otro grupo de las vírgenes insensatas, dice el verso 2, que 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La noción del insensato deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, carece de buen juicio, prudencia o sabiduría. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición, pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en este día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo, salid a recibirle, muchos no están preparados ni listos, no tienen aceite en sus lámparas, están destituidos de ese aceite. Y vemos en las escrituras que las vírgenes prudentes prepararon con aceite para sus lámparas y esperan la venida del Señor. Y al final ellas pueden recibirlo y asistir al banquete del reino de los cielos. Así que algunos cristianos, hermanos, a veces piensan que si leen sistemáticamente las escrituras, si asisten a las reuniones, si son diligentes en el servicio del trabajo para el Señor, pues piensan que ya están preparados y que serán las vírgenes prudentes y que el Señor los va a ascender al reino de los cielos cuando venga. Sin embargo, esta ha sido, hermanos, la práctica de muchos años, y esto nos deja una opción para reflexionar, hermanos, y preguntarnos si trabajar para el Señor de una manera diligente significa realmente ser una virgen prudente. ¿Nos convertimos en vírgenes prudentes por servir y servir al Señor? Recordemos algo interesante, hermanos, antes de la primera venida de Cristo. Y recordemos a los escribas, los sumos sacerdotes y los fariseos. Todos ellos eran eruditos en las escrituras, hermanos. Sus familias habían servido a Dios durante generaciones. Obedecían estrictamente la ley, cumplían los mandamientos, trabajaban de manera diligente e incluso viajaban por todo el mundo para difundir la palabra de Dios. Puede decirse que trabajaron mucho, soportaron no pocos sufrimientos y aguardaron con veneración la llegada del Mesías. Ellos deberían haber sido las vírgenes prudentes que prepararon el aceite. Deberían haber sido más aptos que nadie para recibir al Señor y para obtener su salvación y su gracia. Sin embargo, ¿cuál fue la realidad? Cuando el Señor Jesús se hizo carne, hermanos, para venir a realizar su obra, estas personas no lo reconocieron. Oyeron de forma nítida sus palabras, ¿verdad? Y vieron que sus palabras tenían poder y tenían autoridad. Ellos oraban bastante, por cierto. La Escritura dice que hacían largas oraciones, que hacían ayunos y que daban ofrendas bastantes. Pero basándose en el concepto de su interpretación de la ley y sus tradiciones, condenaron la obra y las palabras del Señor Jesús porque según ellos se desviaban de las Escrituras. Jesús critica, hermanos, la justicia de los fariseos, que consistía en un cumplimiento externo y formal de los detalles de la ley, sin captar su auténtico espíritu y contenido de la misma. Dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, los consideró que eran murmuradores. Los fariseos dice que eran pecadores, que murmuraban de los fariseos, murmuraban de Jesús, murmuraban de los apóstoles, y Jesús los llamó hipócritas. Decía él, están llenos de hipocresía e iniquidad. Que su obediencia fue incompleta, y que descuidaban cosas más importantes, y estas cosas que deberían haber hecho sin descuidar a otras. En Mateo capítulo 23, hermanos, el verso 23, Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Y el verso 33, hermanos, les dice unas palabras muy fuertes: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». No entendieron ni buscaron investigar acerca de lo que Jesús enseñaba. Incluso colaboraron con el gobierno para crucificar al Señor Jesús. Así pues, puede afirmarse, hermanos, que los fariseos eran vírgenes prudentes.
Solo se preocupaban de afanarse por trabajar, de respetar las leyes del Antiguo Testamento. Ellos tenían lámparas, pero no tenían aceite en sus lámparas. Y sin embargo la gente, hermanos, que creyó en Jesús, no eran ni sabios ni eruditos en la ley, la gente más sencilla, que no sabía ni leer ni escribir, como hermanos, como los pastores, como María, como José y los apóstoles, que eran gente sin letra y del vulgo. Y esa gente sí se le permitió que a Cristo se les revelase. En Mateo capítulo 11, verso 25, dijo Jesús: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero, ¿qué les pasó a este grupo llamadas insensatas? Las vírgenes insensatas que no se esforzaron en entrar por la puerta angosta, que no aprovecharon bien el tiempo y dejaron que su espíritu se fuera apagando. La insensatez hace la diferencia de un elemento, el aceite, que unas se preocuparon en llevar y otras no. La parábola muestra que las 10 vírgenes se durmieron a causa de la espera que se prolongó más de lo que se esperaba. Hoy día, viendo que todas las señales para el arrebatamiento de la iglesia están cumplidas, viendo que las señales de la segunda venida de Cristo se están cumpliendo, muchos no se preocupan de llenar sus lámparas de aceite para poder estar listos para el sonar de la trompeta. Esos cristianos muy pronto tendrán que enfrentarse a la gran noticia que llegó el esposo y fueron dejadas por ser tibias, faltas de aceite y descuidadas, deleitándose más en las cosas del mundo. ¿Qué significan las lámparas? La lámpara significa la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro. En la era de la ley, la humanidad no sabía cómo vivir, no sabía cómo adorar a Dios. Por eso Dios promulgó la ley por medio de Moisés para guiar a la gente en esta vida. En Deuteronomio 5, 6 y 7 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. En Deuteronomio del 5 al 17, 21 vemos varias cosas donde dice: no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Tras oír la palabra de Dios, la gente de la época sabía cómo debía vivir y cómo debía de adorar a Dios. Después, cuando el Señor Jesús vino a obrar y difundir el evangelio del reino de los cielos, comenzó a enseñar a las personas que deberían confesar sus pecados y arrepentirse, ser tolerantes, ser pacientes, amar al prójimo como a sí mismas, perdonar a los enemigos, ser la sal y la luz de la tierra. Y estos son mandamientos, no son consejos, hermanos. Si las palabras de Dios, al leerlas o oírlas, hermanos, tienen esa capacidad de señalarnos una senda para que nos libremos del pecado, nos libremos de nuestros vicios y alcancemos la pureza, esto significa, hermanos, que la palabra nos ha sido luz. Así, la lámpara, hermanos, es vida y es luz, pero con aceite. El Señor Jesús reveló muchos misterios durante el tiempo en que vino a obrar. Por ejemplo, en Mateo 7, 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice que quienes podrán entrar en el reino de los cielos, sabemos que únicamente podrán entrar en el reino de los cielos aquellos que se arrepienten verdaderamente, que se convierten en nacedores de la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, el arrepentimiento, hermanos, no es solamente dejar de fumar, dejar algún vicio, dejar de mentir, dejar de robar, hermanos, es un cambio. No de 90 grados, es de 180 grados. El arrepentimiento significa que antes caminábamos en caminos equivocados de pecado, pero ahora cambio de dirección total. Vas hacia Dios a hacer su voluntad.
No predicamos para condenar, pero sí para hacerte saber la forma en que debes de arrepentirte. La verdad absoluta trae convicción a tu corazón. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si ibas hacia un camino, ahora haces un giro de 180 grados hacia Jesucristo. Ese es el arrepentimiento. Dios es además un Dios que escrutador de las profundidades de nuestros corazones, hermanos. Dios nos conoce profundamente. Solo Dios puede revelar nuestra corrupción y lo que mora en nuestro corazón. La palabra de Dios no solo revela misterios, sino también dejan al descubierto la corrupción y los secretos de la humanidad. Porque la lámpara nunca deberá estar apagada. Dios dijo que esa lámpara debía arder siempre, y para que ardiera esa lámpara debería tener un elemento que sin él no funcionaría, y ese era el aceite. Y el aceite es la llenura, hermanos, del Espíritu Santo. Estas vírgenes no ignoraban la palabra. La lámpara es la palabra de Dios. Y un tiempo ardieron y daban luz, pero no prevalecieron, y el esposo no previeron que el esposo tardaría tanto. Estas jóvenes insensatas representan a la iglesia sin fuego, hermanos, sin el obrar del Espíritu Santo, porque si bien conocen la palabra y aún la usan, no permiten que sea el Espíritu Santo quien las use y fluya con poder. Por ello, en este pasaje, la lámpara también representa lo externo, lo visible, lo terrenal, mientras que el aceite es lo interno, es lo espiritual. Son lámparas sin aceite. La lámpara representa la denominación a la que pertenece el hombre solamente, porque el aceite que va por dentro, que produce acción, no hay. O sea, la lámpara sin luz, porque carece de aceite para alumbrar. Se dice que la iglesia de hoy, hermanos, no impacta ya al mundo, que es más importante un juego de fútbol o una novela que asistir al culto. La llegada del esposo. El verso 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y el verso 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ningún hombre puede creer por otro, hermanos. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter cristiano verdadero, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Es en una crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían, despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fallada sin preparación. Así también hoy en día, hermanos, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Que los que no conocen al Señor estén aterrorizados hoy se entiende, pero que un cristiano viva aterrado es inadmisible. Las 10 vírgenes estaban esperando en el atardecer de la historia de esta tierra y todas aseveraban ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio a Dios. Aparentemente todas esperaban la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 se quedaron sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. En el día final muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo, diciendo, como dice Mateo 7, verso 22 y 23.
que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras de Jesús, hermanos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, son las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales. Nunca os conocí. El compañerismo del Espíritu Santo que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificarnos con la gozosa fiesta nupcial. No podemos, hermanos, estar listos para encontrar al Señor y despertándonos cuando se oye el clamor: he aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo creer que tendremos su compañerismo en el cielo. En la parábola de las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de la vela. Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios, la luz de su gloria, su carácter que ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a las cenas, las bodas del Cordero. A un pastor le hicieron esta pregunta: pastor, tengo años de leer la palabra de Dios, pero no veo cambios en mi vida. ¿Por qué? Él simplemente respondió: porque no la pones en práctica. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé, que pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de los últimos tiempos. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, nuestras actitudes pasadas de viejo hombre empiezan a manifestarse de nuevo y empezamos a vivir más en lo carnal que en lo espiritual. Aquí comienza el descenso de nuestro suministro de aceite. Nuestra luz comienza a parpadear y comenzamos a dejar de ser luz en medio de las tinieblas. Esto es un peligro en nuestra vida espiritual, porque lo que antes veíamos como malo, ahora lo vemos como algo normal y aceptamos conductas y actitudes que nos pueden llevar a un enfriamiento espiritual. Qué triste es llevar una vida de engaño y de hipocresía para terminar fuera de las bodas. ¿Cómo está el nivel de aceite en tu lámpara? ¿Está tu lámpara llena de aceite o necesita más para que no te quedes fuera de las bodas? En esta parábola, hermanos, nos habla sobre mantener las lámparas encendidas, esperando y velando la llegada del esposo, quien está por venir por la novia. Quien no esté preparado no podrá partir con el Señor. Es mejor estar alertas, con nuestra lámpara llena de aceite y alumbrando al mundo, es decir, con una vida agradable ante Él. La parábola de las 10 vírgenes habla de dos grupos, las prudentes y por el otro lado las insensatas. Pero hay un tercer grupo, compuesto de gente que ni siquiera tienen lámpara alguna.
Si nosotros como iglesia, que tenemos que mantenernos firmes hasta el fin para poder alcanzar la misericordia de Él, solo imagínate en qué posición se encuentra aquel que sigue dejando para mañana o diciendo cualquier pretexto para no rendir su vida al Señor. En 1 de Pedro capítulo 4, versos 17 y 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo le invito a que acepte a Jesucristo si no lo ha hecho, como su Salvador, como su Señor, y que haga un arrepentimiento sincero de buscar y de hacer la voluntad de Dios y practicando lo que lee en las Sagradas Escrituras. Y si esta palabra alumbró su mente, reconociendo que Dios le puso a hacer luz para que alumbre en lugar oscuro, y si no es luz ni siquiera en su hogar, bueno, es importante que hoy empiece a buscar al Señor. Ya sea que Cristo venga, o sea que la muerte lo visite, haga los preparativos necesarios hoy, y le invito a que se cambie al grupo de las vírgenes prudentes. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tú que escudriñas los pensamientos, que tú conoces, Señor, lo que hay en el corazón, que tú alumbres en las tinieblas, porque en ti mora la luz. Revélanos hoy a través de tu Espíritu Santo en qué grupo estamos, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, hermanos. Deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed aceite de tu Espíritu para poder proclamarte, y testigo yo seré. Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu para poder proclamarte, y testigo yo seré. Deseo
soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu.